Bueno, ya estamos con José Chevasco, es oficial mayor del Congreso de la República, para entender cuál va a ser la dinámica en los próximos días, porque entendemos que se viene una negociación intensa por la mesa directiva del Congreso de la República. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. ¿Cómo está, José? Muy buenas noches. Gracias, Omar. Gracias por la invitación. Buenas noches. Me decía Guido Bellido hace un momento, el congresista, que es muy pronto para hablar incluso de lo que puede pasar con la mesa directiva, que normalmente las listas se arman 24 horas antes de la elección, lo que no parece muy descabellado en una realidad política como la peruana. Pero yo me imagino que ya por estas fechas debe haber negociaciones intensas entre las propias bancadas. Es cierto, las definiciones, digamos, ante una falta de coordinación permanente para establecer propuestas de mesas directivas en listas, se dan casi al final, pero sucede cuando no hay un trabajo previo que yo presumo ya existe al interior del Congreso entre diversas bancadas para poder formar cuotas. Al menos alguna lista con un mayor número de grupos parlamentarios para conformar la mesa, ¿no? Y se dan compromisos desde ya, porque la conformación de mesas, si bien es cierto, son 4 los miembros de la mesa entre el presidente y los vicepresidentes, pero hay cosas adicionales que se negocian, ¿no? Como las comisiones, me imagino. La presidencia de las comisiones, la presidencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión de presupuesto, ciertas comisiones que son claves, ¿no? Constitución. De tal manera que si bien la bancada no forma parte de la mesa, pero los que forman la alianza para apoyar esta mesa negocian, por ejemplo, las comisiones que acabamos de hablar, ¿no? Y ahora, José, ¿cuán difícil es llevar a cabo estas negociaciones, conversaciones, sobre todo acuerdos, consensos, cuando tienes un parlamento altamente fragmentado? Así es. Mira, en principio, ya haciendo un balance también de lo que ha sido la legislatura presente, el hecho de que el señor Williams haya permanecido en la presidencia del Congreso ante el número de bancadas, realmente se merece más que un aplauso, ¿no? Porque para poder establecer los equilibrios entre las diferentes fuerzas políticas que ven asuntos de carácter legislativo, de control, etcétera, etcétera, y se haya permanecido, es realmente digno de resaltar. En segundo lugar, sí, un Congreso fragmentado es terrible, porque esta fragmentación no le da estabilidad política al presidente del Congreso. Entonces el presidente del Congreso tiene que establecer cierto tipo de negociaciones. Por ejemplo, se habla de la agenda priorizada, que son la agenda sobre temas de leyes o proyectos de ley que los grupos parlamentarios desean que se aprueben. Allí hay que establecer concesiones, uso de palabras, distribución de comisiones y otra serie de aspectos que hacen que esto sea una negociación permanente, a diferencia de lo que pasa cuando un parlamento tiene una mayoría absoluta o una mayoría, si bien no absoluta, pero una mayoría calificada, grande, que le permite pues establecer ciertos niveles de estabilidad. Pero entonces este nivel de fragmentación que hoy por hoy tiene nuestro Congreso en realidad no ayuda a la democracia, no ayuda justamente a la estabilidad. Para nada. En mi opinión, para nada. Mucha gente dice, ¿no? El equilibrio de poderes. Entonces el Congreso nunca tiene que darle mayoría al gobierno. Los enfrentamientos entre gobierno y Congreso son casualmente porque el gobierno no tiene mayorías. Y muchos partidos políticos que saben que no van a tener una gran representación en el Congreso, lo que alimentan es esto, al enfrentamiento. Y eso no ayuda a la gobernabilidad, no ayuda a la estabilidad política, no ayuda a la estabilidad social y por ende no ayuda a la estabilidad de la economía del país. Porque vamos a tener un Congreso en forma permanente que no esté estable. Es como si tú quisieras, Omar, construir un edificio en medio de un terremoto. Si no hay estabilidad en el piso, ¿cómo construyes un edificio? Sin embargo, José, para determinadas causas sí llegan a ponerse de acuerdo e increíblemente logrando 87 votos. La elección del defensor del pueblo, José Gutiérrez, ¿no? Uno diría, oye, era la Carta de Perú Libre, el fujimorismo en bloque votando a favor. A ver, sancionar finalmente a Zoraida Ábalos, lo que ha sido visto desde muchos sectores como una intromisión en la independencia del Ministerio Público. También lograron la votación. Sí, porque es parte de la política pura. En el caso, por ejemplo, del defensor del pueblo. José es una persona a quien yo conozco y es mi amigo, ¿no? Pero él ya fue congresista. Estuvo trabajando en la bancada de Perú Libre
en la cual tuvo problemas casualmente por no estar muy de acuerdo con las partes extremas de la bancada. Pasó a trabajar a la Comisión de Justicia y vino logrando empatías, o sea, y fue logrando a lo largo del año, o año y medio, una serie de empatías con los diversos sectores de derecha, de manera que logró ese tipo de consensos, porque en política, Omar, muchos de los acuerdos que al parecer parecen imposibles de realizarse, se hacen sobre la base de la empatía, la comunicación, y si existe ese elemento permanente entre comunicación de un candidato ya con el resto del Congreso, es lo que sucede. Pasó lo mismo con el tema de la señora Zoraida, ¿no? Donde ya se venía conversando, entiendo, al interior del Congreso, este tipo de intereses comunes. Porque al final lo que mueve el acuerdo y el consenso es el interés común. Tú y yo estaremos de acuerdo cuando el interés es mutuo, es común entre tú y yo. Y a veces se logran. Y lo vemos inclusive en la Comisión de Ética, ¿no? Sí, claro. A ver, donde el proceso aún no termina. Porque esta sanción pública en la cual los parlamentarios van a estar sujetos, pública es que la sanción se lleva al Pleno del Congreso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleven la sanción pública a estas personas, congresistas, y alguien pide una cuestión previa que el tema se regrese a la Comisión de Ética, por ejemplo, para que pueda proponerse al Pleno una sanción de 120 días de legislatura? O sea, el tema aún no termina. Y sobre ese punto, Sí, ¿no? dime. Porque es interesante y pareciera ser, yo no sé cuánto, me lo dirás, cuánto afecta en ya la golpeada percepción que tiene la gente sobre el Congreso de la República, el hecho que en los últimos casos que hemos visto hayan decidido con el mismo argumento blindar a las congresistas mochasueldo, porque es lo que han hecho, es una amonestación de apenas 30 días, cuando sabemos que la máxima sanción en este grupo de trabajo son 120 días de suspensión. Correcto, con remuneraciones incluidas. Esa Que decisión les quitan de la ética, remuneración. le quitan Claro. por 120 días. Claro. Y hay algo más que también el Congreso tiene que hacer, Omar. Cuando un parlamentario sea suspendido en funciones por 120 días, que venga el accesitario. Porque son 120 días de legislatura son 6 meses. 6 meses en los cuales la población no tiene un representante. Entonces, ¿por qué no llamar al accesitario? ¿Tú no crees que...? Hoy queda un vacío. Claro. Entonces, ¿tú no crees que el parlamentario va a decir, me porto bien porque si no viene mi reemplazo? Y si mi reemplazo lo hace mejor que yo, entonces mejor me porto bien. Entonces, son medidas complementarias que el Congreso tiene que realizar. Hay fugas. Pero claro, pero esta decisión entonces, dado que lo mencionas, ¿no? Sí, De que claro. se van, no hay votos, está con miras más pensando en la mesa directiva, te blindo porque necesito esos votos. Es probable. Es probable. Acuérdate que cuando vemos la luna, vemos la parte clara, pero no vemos la parte oscura. Y es muy probable que estos temas que tú acabas de nombrar formen parte de un tipo de negociación política también. Porque si se va el congresista suspendido, habrá menos votos para la elección de mesa directiva. Entonces, de repente, ese voto es necesario. Entonces, como el voto es necesario, pues no lo suspendo. Claro, Pero vamos, lo estoy hablando yo. sí, claro, estamos una predicción, especulando, una cosa así. Pero, a ver, nuevamente, ¿no? Eso también te reflejaría o demostraría el claro nivel de desconexión que tiene este Congreso de la República con la población. Es decir, ya prácticamente no les interesa qué es lo Omar, que piensa la población. Eso pasa porque el Congreso tiene un mandato de 5 años. Otra reforma necesaria, y creo que lo he dicho con alguna otra oportunidad, es que tenemos que reformar el Congreso por tercios o mitades a los 3 años. Como el parlamentario tiene 5 años y dice, voy a estar acá un quinquenio y no me van a evaluar a la mitad del Hago quinquenio. lo que quiero. Exacto. Ahí vienen los excesos. Y en este mundo globalizado, donde la comunicación es en tiempo real y la legitimidad del funcionario político o ministro, lo que sea, se destruye rápidamente porque la vida es más transparente, es mucho más necesario que el Congreso establezca ese tipo de reformas de renovación por tercios o mitades a mitad del periodo congresal. Pero José, tú mejor que nadie probablemente entiendas la importancia y la necesidad de un Parlamento, de un Congreso de la República en una democracia. Claro. ¿Cuáles son los riesgos de que una institución del Estado empiece a tener 6% de aprobación? Claro, por un lado se sienten todopoderosos, imagino, haciendo por acá, interviniendo por allá. Pero ¿cuál es el riesgo de que tengan 6% de aprobación? El gran riesgo es que la gente sienta que la democracia no les sirve, que no están bien representados, que la gente no cree en el sistema parlamentario. Y eso es gravísimo,
Porque lo que se tiene que atender es que la gente genere empatías con su Congreso y cree en la política y cree en sus congresistas y cree en el control político y crea en todo eso que la Constitución establece para un Parlamento. Pero ese tipo de conductas lo que hace es ir contra el sistema, ir contra la democracia. O sea, la gente, yo he escuchado en la mañana cuando en RP abrieron esta mañana el teléfono para que el público hable sobre el tema parlamentario, alguien dijo deben cerrar el Congreso. Y esa indignación es la que podría estar sintiendo un gran porcentaje de la población peruana porque no tiene una manera de desfogar. Tengo ira, tengo cólera. ¿Cómo reacciono entre esa ira y cólera que tengo por un parlamento? Si no tengo la oportunidad de evaluarlo en la mitad del periodo y tengo que esperarme 5 años, no. Esa ira tiene que ser canalizada. Y antes que se canalice en ese pensamiento de cerrar el Parlamento e ir contra el propio sistema democrático, el Parlamento tiene que tener sus fugas de escape, sus válvulas de escape, para que pueda desfogar esa ira y esa cólera que siente el poblador peruano respecto a la institución parlamentaria. Las reformas políticas, Omar, son urgentes y necesarias para que esto funcione mejor en el futuro. José, te pido unos segundos, tenemos esperando, pero estamos conversando con José Chevasco, es oficial mayor del Congreso. Y José, quería entrar, a ver, hablábamos de los riesgos para el Parlamento, que es preocupante y que de alguna manera probablemente Pedro Castillo, cuando dio este golpe de Estado el 7 de diciembre, apuntaba a eso, ¿no? A un Congreso impopular. El juego no le salió. Pero claro, nadie sabe qué va a ocurrir en los próximos años. Nadie sabe. Y el Congreso reaccionó bien ante este golpe de Estado flagrante, ¿no? Que inclusive no estaba previsto en los reglamentos ni nada. La flagrancia no está prevista. El otro tema sí, de una denuncia constitucional, etcétera, etcétera. Pero vayamos a lo siguiente. El Congreso necesita refundarse de alguna forma. O sea, yo creo que los parlamentarios tienen que hacer un acto de mea culpa y saber que su conducta individual y muchas veces también la conducta institucional transmitida en los votos genera pues una antipatía popular en forma permanente y creciente, ¿no? Y van a tener gran responsabilidad sobre la que la gente pueda pensar sobre la importancia de la democracia en nuestro país, ¿no? Ahora, entrando en un tema un poquito más particular, ¿cuánto ha impactado la salida de Keiko Fujimori, ¿no? Estas declaraciones que ha dado marcando la cancha, delimitando ciertas posiciones, de decir, ¿sabe qué? El señora Boluarte no se sienta tan confiada, el adelanto de elecciones todavía está latente, posicionarse como oposición frente al gobierno de Boluarte. No ha gustado mucho en quienes eran sus aliados, no sabemos si hasta ahora, ¿no? Renovación Popular, APP, Avanza País. Es que aquí, Omar, la más preocupada en establecer esta nueva mesa directiva debe ser el gobierno. Ajá. Porque el gobierno no tiene bancada. Entonces, dependiendo de cómo se conforme la mesa directiva, porque hay un peso político allí, lo hizo notar de alguna manera el señor Guido Bellido ahora en la entrevista que tuviste. Sí. El más preocupado debe ser el gobierno. O sea, el gobierno, ¿qué tipo de Congreso merece? Hasta el momento hay una luna de miel. Hay una luna de miel entre el Congreso y el gobierno, que los ha mantenido al gobierno estable. Han disminuido, en algún momento disminuyeron las interpelaciones, las censuras, etcétera. Al parecer volvieron. Pero ¿quién le da estabilidad al gobierno que no tiene mayoría parlamentaria? No tiene ni bancada. ¿Quién debe preocuparse más? Yo creo que el gobierno. Y ahí Boluarte jugó y apostó, entendemos, por la designación de César Vázquez, ¿no? Claro. Y haciéndole un claro guiño a Alianza para el Progreso. Claro, pero muy evidente. En política no hay que ser evidentes a veces. Lo que generó también un rechazo por ciertos sectores del Congreso en la designación de don César, ¿no? Entonces, esto es importante. O sea, aún no hemos analizado cómo va a ser la conducta del Congreso dependiendo de la mesa directiva que se elija respecto del gobierno. Pero cuando escuchamos a Nano Guerra García dar estos guiños a las bancadas de izquierda, hablando de Valdemar Cerrón, del propio Guido Bellido, del congresista Balcázar, lo que vemos es ya una fragmentación dentro de o lo que se llamaba como la alianza democrática de las bancadas democráticas, que eran las bancadas de derecha, ¿no? El bloque democrático. Que no lo percibo ya. Ya no está. Ya no lo percibo. Al menos durante la legislatura que ha terminado. No sé si ahora se activará de cara a las nuevas elecciones de mesa directiva, ¿no? Pero volvemos al principio.
todos estos guiños, estos enamoramientos y piropos entre los grupos es porque no hay una mayoría parlamentaria y esa fragmentación es lo que conlleva a las permanentes negociaciones y enamoramientos para poder unirse para efectos comunes como es la elección de una mesa directiva, ¿no? Y tú, dado que lo mencionas, ¿no? Que claro, el gobierno de Dina Boluarte tendría que ser la más preocupada Ellos son, claro, en cómo se exacto. conforma. Es porque siempre una eventual vacancia puede estar flotando en el aire y cómo se conforme la mesa directiva es importante ante un escenario de ese tipo. Claro, la vacancia es un asunto de amenaza permanente. Y en un momento también la señora Boluarte dijo, ¿no? Yo mandé, reactiven el proyecto que yo mandé para adelantar elecciones. O sea, ahí hay un tema que no va a terminar, sino hasta faltando un año que están prohibidas las elecciones generales, ¿no? Pero estas cosas van a ser permanentes. Y esto sucede, nuestros votantes deben evaluar bien las cosas. O sea, necesitamos gobiernos sólidos y la solidez la da el Congreso. Mientras no haya un Congreso con mayoría que le dé estabilidad política al Poder Ejecutivo, esto va a seguir igual, querido Omar. Pero ¿no crees, José, que se ha desgastado también hasta un punto las mociones de vacancia que se presentaron de manera Claro, constante? porque es exceso. Exceso. Claro. El exceso ya en un momento determinado la gente decía una interpelación más, una censura más, ya no tiene el mismo efecto, porque esas cosas se guardan. El derecho de las minorías es al poder interpelar y en su momento tratar una censura, pero no debe usarse a cada rato porque pierden eficacia. A ver, para ir terminando, lo ocurrido, nuevamente vuelvo a lo de Zoraida, donde claramente tú me decías que hay intereses en común, que es lo que finalmente impulsó. Pero el Congreso de la República se está excediendo en lo que puede y lo que no puede hacer con ya, Zoraida Ábalos, han anunciado la Junta Nacional de Justicia, va a haber un pronunciamiento de la Corte Suprema en unos días. Qué buena pregunta. Estoy leyendo un libro que se llama El oficio de político. Lo estoy releyendo. Ya hay una parte en la cual hay una discusión profunda entre los magistrados supremos, vocales supremos, fiscales supremos, hasta qué punto ya el nivel que les da en la estructura del sistema de justicia convierte en su posición en funcionarios políticos y ya no jurídicos. Entonces, este debate lo he recogido hace poco en la lectura de este libro que se llama El oficio de político, porque la política es un oficio más que una ciencia, es la conducta política de los altos funcionarios en la parte jurídica. Entonces, también ellos tienen que evaluar que sus actos ya no son del todo jurídicos. Tienen mucho que ver en la política y volvemos también al otro debate, la judicialización de la política, ¿no? Y a la inversa, cuando la justicia también se politiza. Es un tema de profunda discusión todavía. A ver, José, y solo para terminar, porque acabó la legislatura, pero se instala la comisión permanente. Sí. A ver, muy en breve, ¿qué puede y qué no puede hacer la comisión permanente? La permanente básicamente es un órgano que existe para controlar al gobierno cuando el Congreso está en receso. En nuestro caso, también tiene la posibilidad de legislar. El Congreso, el Pleno, le delega facultades legislativas a la permanente y podrían aprobar algún tipo de leyes. Pero el objetivo básico de una comisión permanente aquí y en todo el planeta es controlar al gobierno cuando el plenario está en receso. Y en una circunstancia de este tipo es básicamente, me imagino, para temas de procedimiento. Ve también acusaciones constitucionales, ¿no? Pero en este escenario, donde aún los órganos parlamentarios se van a activar recién a partir de finales del mes de julio y agosto, la permanente va a servir para estas cosas: controlar, eventualmente recibir informes de algún ministro si se presenta algo de urgencia y poder aprobar algunos proyectos de ley que el Congreso les ha delegado. Muchísimas gracias. De nada, gracias por la invitación. José Chevasco, ex oficial mayor